El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de predicaciones. Tomando en cuenta los domingos que tengo disponible, me es necesario comenzar el día de hoy. El día de hoy es de fiesta, hermanos. El día de hoy es de gran regocijo por lo que hemos planeado para este día. El tema no está acorde a ello. El tema no está realmente acorde a la fiesta, a regocijo. Pero como les comento, es por cuestión de tiempo los domingos que tengo disponibles para dar esta serie. Es necesario empezar el día de hoy. Y esta serie tiene que ver con los ideales progres o ideales progresistas que estamos experimentando en nuestros tiempos desde hace unos cuantos años que se ha dado este boom. No es fácil hablar de estos ideales sin tocar de pronto algunas llagas, sin tocar de pronto algunos temas sensibles para algunos o para muchos. No lo va a hacer, pero nos comprometemos. Me comprometo, hermanos, a hacerlo con todo el amor y el respeto que se pueda. Sin embargo, también me comprometo a hablarlo todo conforme a toda la escritura, como conforme a todo el consejo de Dios. El día de hoy quiero que me acompañe a Jueces capítulo 17, donde vamos a estar observando estos dos capítulos. Hoy va a ser de mucha lectura, Jueces capítulo 17 y capítulo 18. Vamos a ver incluso hasta el capítulo 21, no el día de hoy, pero tiene que ver con lo que dice Jueces capítulo 21, versículo 25. Es el último versículo del libro de los Jueces y dice que en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No es la primera vez que menciona esta frase el libro. En estos días, en esta época, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Tomando en cuenta este versículo y también iniciando con esta serie de predicaciones de ideales progres, vamos a ver el día de hoy, haz lo que bien te parezca. Haz lo que bien te parezca. Deberíamos preguntarnos, ¿está bien hacer lo que bien nos parezca, lo que nos venga en gana? ¿Está bien que un cristiano sea progresista del siglo XXI? Porque el progresista de los originales realmente no tiene nada que ver con lo que ahora vemos en estos movimientos. Vamos a tratar de responder a lo largo de esta serie si está bien o no. Incluso a contestar este tema, haz lo que bien te parezca, ¿estará bien? El libro de los jueces es un excelente libro para hablar de esta situación de la que estamos nosotros viviendo ahora, de este movimiento progresista. Esta es una época, el libro de los jueces, donde ya Moisés ya se había ido. ¿Quién era Moisés? Un gran líder. Era un gran líder, era un hombre que hablaba directamente con Dios, hacía grandes milagros, grandes señales. Los milagros ya no se veían ahora en esta época de los jueces como antes se veían en el desierto, el fuego, la columna de fuego sobre el tabernáculo, una columna de nube en el día para cubrirlo del sol, el ángel que lo seguía, la peña que sacaba agua y también lo seguía, el maná que caía todos los días, milagro tras milagro, diariamente. Ahora ya no es lo que era antes. Entonces necesitamos entender que la época de los jueces ya no tenían a su gran líder, ya no veían grandes señales, probablemente eran los días de Josué o Josué ya se había muerto. Estamos hablando de los grandes líderes de Israel después de Egipto y ahora ya no estaban con ellos, ahora estaban en un lugar diferente en la tierra de Canaán. No había llegado todavía la época de los reyes, acabamos de leer, en esos días no había rey en Israel, no tenían un dirigente militar, un dirigente político, estaban tanto religiosa como socialmente en un limbo, Todavía no se acomodaban. Cuando el pueblo se portaba mal, Dios los castigaba y cuando Dios los castigaba, ¿qué hacía el pueblo? Le rogaban a Dios y Dios les enviaba un juez, un salvador.
Y cuando eran liberados, se les olvidaba y ellos volvían al pecado. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En los capítulos 17 al 21 observamos peculiarmente el desorden religioso y social. Lo vemos en todo el libro. Pero tengo que decir, lo vemos peculiarmente. Vemos como introducirnos a un poco a la vida cotidiana de Israel y había un desorden religioso y social. Trayendo el tema de la ideología progresista de hoy, cabe recalcar, hermanos, que no es lo mismo progreso que progresismo. No es lo mismo progresismo, al menos no el día de hoy. Estamos de acuerdo que progreso es avanzar, progreso es mejorar. Sin embargo, el progresismo en el que se nos ha implementado o nos han vendido ahora es que si tú no piensas igual que de lo que se está estableciendo, es decir, a favor, algunos temas, ¿verdad? No todos, pero a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de los matrimonios homosexuales, a favor de todas estas cosas, tú eres un retrógrada y tú no has avanzado o no has progresado intelectualmente. Es una presión incluso, una presión social, y por supuesto a nadie nos gusta que nos diga que no hemos avanzado intelectualmente. Incluso cuando éramos niños, jugábamos de pronto entre nosotros y decíamos, mira, aquí está mi amigo. Y uno decía, ¿quién es tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Y el otro decía, es que nada más los inteligentes lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que decir la mayoría de los niños? Ah, sí, ya lo vi, ¿cómo estás, verdad? Es que me tapaba el árbol que estaba ahí. Y hay una presión para hacerte decir y querer pensar lo mismo para sentirte que tú también estás bien y has avanzado en has progresado en cuanto a lo intelectual. Dice una búsqueda rápida en internet, si usted busca qué es progresismo o qué defiende el progresismo, dice de hoy, dice, persiguen principalmente la libertad personal, ¿okay? La libertad del hombre, por ello fomentan reformas en lo social, lo económico, lo político y lo intelectual, con lo cual pretenden profundizar en la libertad del individuo, ampliando sus capacidades dentro de la sociedad. Y entre paréntesis ponen libertad positiva. Ahora, cuando vemos la definición decimos, está bien. Hay que buscar las formas en que el hombre tenga libertad, porque existe la esclavitud, por supuesto que la existe todavía. Existe el abuso y la trata de personas, existe. Y estamos a favor de que el hombre sea libre, estamos a favor de que hay que profundizar en la libertad del individuo y que todos tengamos los mismos derechos y libertades. Pero hay un énfasis aquí en donde dice profundizar en la libertad del individuo, ampliando sus capacidades dentro de la sociedad. En la letra se oye inofensivo, pero en la práctica, y lo que vemos ahora en la práctica, es una locura, hermanos, que no se puede sostener bíblica, biológica, política, económica, ni éticamente. No es posible que el hombre sea totalmente libre como nos lo quieren manejar ahora. Y eventualmente hablaremos de estos temas más específicos, por ejemplo, de la ideología de género. Un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre o una niña de 5 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 70 años. Y ellos son libres de decir quiénes son realmente por dentro y el gobierno está ahora o está moviendo estas reformas para que el gobierno los reconozca como tal vez por fuera eres hombre y tus genitales son de hombre, pero si te sientes como mujer, te reconozco como mujer y te doy una identificación como mujer y puedes entrar a cualquier lugar que le pertenecen a las mujeres.
Es insostenible biológicamente, no es posible. Bíblicamente, por supuesto que no lo es, no está a favor Dios de esto. Políticamente, el gobierno se va a meter en problemas y se está metiendo en problemas porque eh, ahora hablando de la paridad de género en el gobierno, necesitamos, lo tengo que poner entre comillas porque no vamos a hablar de la paridad y de la igualdad, pero necesitamos tener el mismo número de hombres y de mujeres que tomen decisiones sobre nosotros. Pero ¿qué tal si en ese momento ese hombre ya no se siente hombre, ahora se siente mujer? Ya no son 5 y 5, ahora son, políticamente hablando, ¿verdad? 6 y 4. 6 y 4. Pero, si vamos hablando de la paridad de género, ¿qué tal de los hombres que se sienten perros? Porque eso existe, hermanos. Eso existe. Ahora necesitamos, o iremos a necesitar en un futuro tal vez no muy lejano, a 5 hombres, 5 mujeres y 5 perros, o personas que se sientan perros para defender los derechos de los animales, porque ¿quién más entiende a los animales que los que se sienten animales? ¿Verdad? Lo que quiero decir, y esto obviamente no suena respetuoso, pero lo que quiero decir, hermanos, es que esta supuesta libertad no es sostenible. El progresismo del siglo XXI no es sostenible. Y lo que vamos a ver en Jueces capítulo 17 es la condición de Israel, de un Israel sin rey, de un Israel sin ley. ¿Tenían rey? Sí. ¿Quién era su rey? Dios era su rey, hermanos. ¿Tenían ley? Sí. La ley de Moisés era su ley, pero cada quien hacía lo que bien le parecía, como si no tuvieran uno. Número uno, haz lo que bien te parezca. Número uno, haz lo que quieras con la religión. Capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 18. Haz lo que quieras con la religión. Vamos a leer versículo 1 al 6. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová. ¿Note bien? ¿A quién se lo dedicó? A Jehová. Por mi hijo, para hacer una ¿qué? Imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor como 2 kilos de plata, hermanos, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de ¿qué? De dioses. ¿A quién se lo habían dedicado? A Jehová. Se hicieron imagen, tuvo casa de dioses e hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Otra vez dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Haz lo que quieras con la religión, y es prácticamente también es uno de los ideales defendidos del progresismo, es eliminar, especialmente la religión cristiana, o nos respetan en cierta forma. Pero tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, de creer lo que quieras y de hacer lo que quieras con lo que crees. Haz tu propio Dios si quieres. Yo veo esto, hermano, veo en la lectura la mención de esta familia, la mención acerca de Jehová, como dedicándoselo a Jehová. Pero no hay una gran contradicción cuando vemos que se hicieron imágenes, se hicieron dioses, se hicieron su propio efod, había un efod. ¿Dónde estaba ese efod? En ese entonces estaba en Silo, en el templo, bueno, el tabernáculo, con el sumo sacerdote. ¿Quién lo podía usar? Solamente el sumo sacerdote. Había otro efod, un efod apócrifo en la casa de Micaía.
Había también un sacerdote, consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes? Los levitas. Los levitas. Haz lo que quieras con la religión, porque vemos aquí que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Tu propio Dios. Es más, tu propia forma de adorar. Vemos el versículo 7 al 13. Y había un joven de Belén de Judá y de la tribu de Judá, el cual ¿era qué? Levita. Ah, bueno, pues ya por lo menos había un levita de forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida, y el levita se quedó. Agradó pues a levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos, y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía, y Micaía dijo, ahora sé ¿quién? Que Dios, que Jehová, me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Bueno, haz tu propia forma de adorar. Hablamos de que prácticamente no hay reglas. Y aunque en el papel, en los documentos oficiales del gobierno, vamos a hablar de nuestro gobierno, del gobierno de México, en los documentos y en los sitios web del gobierno de México, plasman estas reformas progresistas de una forma que dices tú, tiene sentido. En la práctica no hay reglas. En la práctica no hay reglas. Por lo que prácticamente te están o nos están dando libertad, no les conviene, no es sostenible a la larga, pero nos están dando libertad de hacer lo que queramos. Y en cuanto a la religión, podemos proponer nuestra propia forma de adorar, no hay reglas. Este hombre era Jonatán, el que dice en el capítulo 18, versículo 30. Jonatán era un levita y era el nieto de nada más y nada menos, ¿de quién? De Moisés. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. ¿Quién era Moisés? Un levita, un gran líder, alguien que hablaba con Dios directamente, alguien que hacía grandes milagros, grandes señales, y era levita. Y sabía, por supuesto, Micaía, que solamente los levitas podían ser sacerdotes. Pero olvidaba Micaía algo, estaba omitiendo, ahora sí que adrede, estaba omitiendo que la familia de Moisés no podían ser sumos sacerdotes, solamente los de la familia de su hermano Aarón. Pero en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en cuanto a la religión, hacían lo que querían, sus propios dioses, sus propias formas de adorar, no había reglas. Jonatán era un levita, nieto de Moisés, era un sacerdote, pero no de la línea de Aarón para ser sumo sacerdote. Y Micaía hizo su propia religión porque era su libertad. Jonatán se hizo sacerdote a toda costa. A toda costa, hermanos. No bajo las leyes que lo regían. ¿Cuáles las leyes lo regían? Las leyes que les trajo su abuelo Moisés. Pero Jonatán se hizo sacerdote a toda costa. ¿Qué dijo? ¿Me conviene? Me conviene. Aquí estoy bien. Vemos en el versículo, capítulo 18, versículo 1 al 6. Todavía estamos en este primer punto y es solamente lo que vamos a ver hoy, hermanos. Haz lo que quieras con la religión. Versículo 1 al 6 del 18 es tus propias reglas, todo a tu favor. Tus propias reglas, todo a tu favor. Y si usted se da cuenta, la ideología progre o progresista
prácticamente es lo que quiere enseñarnos. Haz lo que quieras si a ti te conviene. Dijo el Benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Hay límites en nuestro derecho de libertad, hermanos? Hay límites. Pero ahora parece que no hay en los libros de historia, Benito Juárez, y de hecho, hermanos, esos libros de ahora están impresionantes, impresionantes. Tus propias reglas, todo a tu favor. Dice el capítulo 18, versículo 1 al 6. En aquellos días, otra vez, no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión de las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id, reconoced la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Qué casualidad, ¿verdad? Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. ¿Por qué lo reconocieron? No era cualquier levita, levitas había muchos, había miles de levitas. Ese no era cualquier levita. Era el hijo de Gersón, hijo de Moisés. Por supuesto que reconocieron la voz del levita. ¿Y qué le dijeron? ¿Dónde estoy? Versículo 3. Y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué tienes tú por aquí? Y le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. El sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Era para Israel, había oportunidad de consultar a Jehová a través del sacerdote, y el sacerdote usaba el efod. El efod era un tipo chaleco pectoral que en medio tenía 12 piedras preciosas, 12 piedras diferentes, y en cada una el nombre de cada una de las tribus de Israel. Y por supuesto que ahí estaba en una piedra el nombre de Dan, la tribu que estaba buscando un lugar donde poseer. Pero esto era necesario ir hasta Silo, a donde estaba el tabernáculo, y preguntarle al sacerdote, al sumo sacerdote en turno, a lo mejor era Elí, o no sé, tal vez era otro, no sé. No dice el tiempo, hermanos. Y ahí preguntarle al sacerdote, consulta a Jehová a través del efod, si está bien que vayamos y conquistemos esta tierra. ¿Pero fueron a Silo? No. ¿Fueron al sumo sacerdote levita de la línea de Aarón? No. ¿Consultaron en el efod correcto o en el apócrifo? Y la respuesta fue: vayan en paz, vayan con Dios. Dios les va a conceder victoria. Todo, tus propias reglas, todo a tu favor. Todo va a estar bien. Les dijo lo que querían escuchar, mas no necesariamente lo que era correcto. ¿Habrá realmente hablado Dios a Jonatán y le habrá dicho esto? Difícilmente podríamos decir que sí. No podríamos confirmar que Dios habló. Esto era estaba mal. Era una apostasía. En el versículo 7 al 20, vemos que tus reglas siempre cambian a tu favor, porque no están sujetas a alguien superior. Capítulo 18, versículos 7 al 20. Tus reglas siempre cambian a tu favor. ¿Por qué cambian? Porque no es sostenible. La ideología o los ideales progresistas de este siglo, de este tiempo, hermanos, no son sostenibles en ninguna forma. Por lo que es necesario cambiar las reglas siempre para que salgan conforme a lo que nosotros queremos.
Por ejemplo, antes de pasar a la lectura, se aprobaba o se aprobó en aquel entonces, en algún tiempo, el aborto después, o perdón, antes de ciertas semanas de gestación. Porque después de cierto número de semanas ya se le consideraba ya no un feto, sino ahora sí un bebé. Y en algún momento la redujeron las semanas, pero en otro momento usted ya puede abortar legalmente en algunas ciudades de México, incluso hasta en el día antes de, de dar a luz. Ya no se puede considerar homicidio porque ahora legalmente está correcto. Pero siempre se va cambiando a favor de las personas, en este caso, que no quieren un bebé, buscando esto a favor. Hablaremos del aborto, hermanos, y de las terribles consecuencias de esto y de las terribles situaciones en las que muchas mujeres han tenido que dar a luz. Estamos conscientes también de ello. Hablaremos de eso en su momento. Pero las reglas siempre cambian a nuestro favor con estos ideales, porque no están sujetas a algo superior y porque no son sostenibles. El versículo 7 al 20, vemos que, bueno, estos hombres, lo voy a tener que parafrasear por cuestión de tiempo, hermanos, pero estos hombres realmente fueron a tomar Dan, a tomar las tierras como tribu de Dan. Y cuando regresan victoriosos, le ofrecen a Jonatán, vente con nosotros. Dice, no, es que yo estoy con Micaía, yo tengo un sueldo por año, y pues aquí estoy bien, realmente estoy bien. Le dicen, ¿qué prefieres? ¿Ser sacerdote de una familia o ser sacerdote de toda una tribu? ¿Y qué dijo? Pues sí, me conviene. A Jonatán se le ofreció un ascenso y Jonatán aceptó el ascenso. Todo era a su favor. ¿Sabía que esto era por parte de Dios? Por supuesto que sabía que no. Pero todo a su favor. Y cuando alguien más vive, hermanos, conforme a la ideología o a estos ideales, perdón, y se le quitan lo que tenía, en este caso, ¿a quién le quitaron el sacerdote y sus imágenes y su todo? ¿A quién se lo quitaron? A Micaía. ¿Qué hace Micaía? Micaía en el versículo 21 va detrás de ellos, dice, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa, cercanas a la casa de Micaía, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ahí iba Micaía, ¿qué tienes? Que has juntado gente. Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? ¿Qué dice? ¿Cuál es la razón de Micaía? Me quitaron todo. No tengo razón ahora para estar, para vivir. Me quitaron todo. Todavía te preguntas por qué voy detrás de ustedes a perseguirlos y tal vez hacerles guerra. Me quitaron todo. Cuando alguien vive conforme a sus propios ideales y no conforme a los de Dios, cuando estos ideales ya no son posibles, la persona se derrumba. Y esto va a llegar. Tarde o temprano, cualquier ideal, o si una persona persigue todos los ideales de este movimiento, en algún momento no los va a poder tener porque no es sostenible. En algún momento, y usted puede averiguarlo, las personas que han cambiado su género, quirúrgicamente hablando, padecen en cuanto a su salud de enfermedades graves, infecciones. No solamente eso, viene una gran depresión a sus vidas. Y cuando ellos intentan regresar a lo que fueron antes,
No es posible. Y como se quedan como atrapados. No puedo ser lo que yo fui, lo que Dios me hizo, pero también estoy consciente que no puedo continuar siendo lo que yo creí querer ser. Y solamente por poner un ejemplo, vienen los otros ideales que hemos mencionado y estaremos mencionando también. En algún momento van a tener que ser quitados. No me refiero al día del juicio, y eso también, pero me refiero a esta vida, porque es una forma insostenible de vivir. Y llegará un punto en algún mes, en algún año, en que esto le será quitado. Y llegará una gran depresión a su vida, porque lo único que él tenía era eso. Era eso. Ya no tiene nada, porque nunca tuvo a Dios. No porque Dios no exista. No porque Dios no haya dicho no te haya dicho qué hacer. Es porque tú decidiste vivir de esta forma y por supuesto las consecuencias en algún momento te van a alcanzar. ¿Qué dijo Micaía? ¿Qué más me queda? No tengo nada. Mis dioses, mi sacerdote, ¿que acaso no tenía un dios antes? ¿Que acaso no tenía un sacerdote antes? ¿Que acaso no tenía una vida religiosa antes? Pero en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Salmo 53, para terminar, versículo 1 al 6 dice, Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Primero de Samuel, capítulo 8, versículos 7 al 9. Primero de Samuel, capítulo 8, versículos 7 al 9. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué estaba pidiendo Israel a Samuel? Haznos un rey o danos un rey, así como las demás naciones. Samuel no quería. Va y consulta a Jehová, y Jehová le dice, dale lo que quieren, dales lo que quieren, porque pero no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine yo sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues oye su voz, dales lo que quieres, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Antes de que vinieran los reyes Saúl y David, estamos viendo esta época en Jueces, donde menciona por lo menos 3 ocasiones, en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero no es que no existiera un rey ahí, es que no existía un rey aquí. Y mientras nosotros o el mundo no reconozca quién es el que gobierna nuestras vidas, buscaremos otras formas, aceptaremos otras formas, propondremos otras formas, y todo, por supuesto, siempre a nuestro favor. Y tendremos que cambiar siempre las reglas para que algún día nos vuelvan a convenir. Pero llegará el momento en que todo esta vida insostenible se caerá, te quedarás o nos quedaremos vacíos. Nos quedaremos vacíos como Micaía. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Haz lo que bien te parezca con la religión. Dios no te va a detener. Si estás pensando que si Dios existe, si realmente existe un Dios, que me detenga, que aparezca ahora mismo, que me diga ahora en voz directa,
Que venga un ángel y me detenga, que me lleve a la iglesia que él quiere, a la correcta. Si estás pensando que Dios hace eso, no. Dios veía desde su trono estas cosas. Dios, hermanos, no es un déspota celestial. Él te va a dejar que hagas lo que tú quieras. Y si en algún momento en tu corazón decides volver a Él, no vas a necesitar crear tus propias reglas, no vas a necesitar acomodar todo a tu favor y que en algún momento se te caiga. Si tú dejas que el Señor sea tu rey, desde aquí, desde tu convicción, desde tu corazón, y entregas todo tu ser a Él, no hay ley suprema que la ley de Dios. Puedes hacer lo que quieras con tu religión, pero más vale que aprendamos de esta lección, hermanos. No nos quedemos vacíos. Traigamos a Dios como nuestro rey y gobernador de nuestras vidas. Si alguien desea ponerse a cuentas con Dios, no necesita decirnos qué, pero si alguien necesita ponerse a cuentas con Dios porque lo ha dejado, ya ha hecho sus propias reglas y ha vivido conforme a sus propias reglas y se ha dado cuenta que no puede sostener ello, sino que necesita al sustentador de la vida, al dador de la vida y al salvador de nuestras vidas, puede hacerlo ahora. Puede venir a lavar sus pecados, como dice la Escritura, a través de las aguas del bautismo. Vamos a estar puestos de pie para entonar